Pues digamos que mi intervención en estos minutos que voy a estar con vosotros, hablando de esto de derechos de las personas con enfermedad renal crónica en esta situación del COVID, yo la voy a plantear desde la óptica de los derechos. Y ya veréis, bueno, pues qué mensaje se quiere trasladar también desde la cátedra. Estos son los puntos sobre los que voy a hablar durante este rato, que Manuel ya os los ha contado. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, ¿qué es esto de la respuesta a la enfermedad renal crónica y a la situación en la que una persona pues, ha recibido un trasplante renal vista desde los derechos? Bueno, hay que tener en cuenta tres cuestiones que son importantes, ¿no? La primera es que la respuesta desde el punto de vista de los derechos o de un modelo basado en derechos es que nosotros no vamos a hablar de pacientes. Nosotros hablamos de personas que son ciudadanas y que como tales tienen derechos. No es tanto la cuestión de recibir el tratamiento, de recibir la intervención, de recibir el trasplante, sino qué pasa sobre todo después, ¿no? La cuestión de los derechos. Creo que es importante destacar que hay que partir de la idea de la igual dignidad como personas. Esto nos va a llevar a la cuestión, por un lado, de la dignidad humana como fundamento de los derechos, pero también como la piedra clave sobre la que se asienta todo nuestro sistema constitucional. Si vamos al artículo 10 de la Constitución, ahí vemos ese reconocimiento constitucional que tiene la idea de dignidad humana, pero también a la idea de la igualdad y la no discriminación, que van a ser cuestiones sobre las que vamos a ir volviendo poco a poco para ir viendo su importancia y su complejidad. Porque todos tenemos los mismos derechos y tenemos también el derecho a disfrutarlo en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Para que no se produzcan situaciones de discriminación, tratos diferenciados que no están justificados. La idea de dignidad también nos va a plantear o nos va a proyectar la idea de la autonomía personal. De la autonomía personal, de esa capacidad que tenemos de dictarnos nuestras propias normas, que van a ser, ¿no?, lo que van a, de alguna manera, justificar o van a ser la base sobre la que vamos a realizar nuestro comportamiento, esta autonomía personal. Y la autonomía personal la tenemos que entender desde una doble dimensión, una dimensión negativa de no interferencia. Por eso aparece esa idea ahí de respeto de la autonomía personal, que puede ser, por ejemplo, el hecho de aceptar o no aceptar un determinado tratamiento, ¿de acuerdo? Pero también la idea de la promoción de la autonomía personal, es decir, de creación de las condiciones sociales, o de las condiciones idóneas, económicas, sociales, culturales, políticas, para que las personas realmente puedan ejercer su autonomía. No es solo una acción de abstención, de no interferencia, sino también de promoción, que es la propia también del Estado social de derecho de la Constitución. Esto hace que estemos hablando de sujetos de derechos, de personas que participan activamente en el diseño de las políticas públicas, y no simplemente como pacientes, como objetos de las políticas asistenciales. Esto es
algo que es muy importante tener en cuenta. Los derechos hay que positivizarlos. La positivación de los derechos implica que haya determinadas reivindicaciones que son justas, que son necesarias, que intentan cubrir una determinada necesidad, una determinada reivindicación de un determinado colectivo y se necesita esa positivación por parte del derecho. A veces no todas las reivindicaciones, no todas las exigencias de justicia están positivizadas. Y yo creo que esa es una cuestión que hay que destacar, porque podemos encontrar dentro de la regulación que hay determinados ámbitos o determinados aspectos que no están cubiertos por la norma y que es justo y que sería necesario que estuvieran cubiertos. Bueno, pues esa es la cuestión de la positivación de los derechos. Una segunda etapa sería la generalización de los derechos. Derechos que ya están reconocidos, lo que se hace es generalizarlos. Se generalizan, se amplían el número de personas que pueden disfrutar de esos derechos. La internacionalización sería cuando esos derechos de determinados colectivos, como podrían ser las personas con discapacidad o quién sabe si en un futuro los derechos de las personas con una enfermedad crónica se convierten en un objeto de discusión, de debate, de actuación política a nivel internacional, como podría ser en el ámbito quizá de la Unión Europea, del Consejo de Europa y también de Naciones Unidas. Luego iremos o plantearemos la cuestión de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y la última de las etapas sería, o de las fases, sería la especificación de los derechos. Cuando esos derechos que han sido generalizados para toda la población necesitan que haya una especificación, por ejemplo, de los titulares. Por los titulares, esas personas de las que se va a hablar tradicionalmente han estado excluidas. Y una de las formas de acabar con la discriminación y con la exclusión es mediante la especificación de los derechos, ese reconocimiento específico a un determinado colectivo de una serie de derechos. Esto nos va a llevar a intentar crear un modelo de respuesta, una respuesta a la enfermedad renal crónica basada en derechos que trascienda el modelo médico rehabilitador que habla de pacientes. Porque como veis en esa frase bueno, que es una idea, yo creo que es muy potente, proveer tratamiento o proveer solo tratamiento es un éxito relativo. Indudablemente es un éxito, ¿de acuerdo? Y digamos, la parte desde el punto de vista del modelo médico rehabilitador, de ver o de fijarse en la en los aspectos individuales, ¿no? en la deficiencia individual, en el diagnóstico, eso va a estar ahí, porque es desde lo que se parte, pero hay que completarlo. No es suficiente. Como veremos en el modelo social de la discapacidad, la cuestión se trata de unir condición, situación y posición. La respuesta a la enfermedad renal crónica desde los derechos implica basarse en dos cuestiones, ¿no? En la ciencia y en la medicina para prevenir y tratar, pero también en la ética y el derecho para evitar la injusticia social. Porque, por todos conocidos, ¿no? España es uno de los países con un récord mundial en los trasplantes de todo tipo. Pero es una cuestión que desde el punto de vista de los derechos luego puede ocurrir que no estén lo suficientemente protegidos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tienen un trasplante, el trasplante de vivo o otro tipo de condición de salud. Bueno,
que en esta respuesta desde los derechos parte de la idea de la universalidad de los derechos son universales, todas las personas tienen derechos, pero esos derechos se tienen que hacer accesibles, ¿de acuerdo? Porque yo puedo ser titular de un derecho y no poder disfrutarlo. La accesibilidad, el diseño de los bienes, de los servicios, de los derechos, tiene que estar hecho de tal forma que se puedan disfrutar por el mayor número de personas. Por eso se habla de la accesibilidad universal. Yo soy titular, pero se tiene que hacer que esa titularidad realmente sea real y efectiva, que yo pueda disfrutar del derecho. Bueno, pues primera etapa, la accesibilidad universal. Y esto está vinculado con la generalización de los derechos que antes veíamos. Y lo que se busca aquí es lograr la igualdad como equiparación. Es decir, que no se tengan en cuenta determinadas circunstancias personales que puedan tener los individuos, las personas, para el acceso a los derechos. Lo que ocurre es que en determinadas circunstancias esta accesibilidad universal no es posible, no se pueden diseñar los bienes, derechos, servicios de tal forma que todas las personas puedan disfrutarlo sin hacer ajustes razonables. Ajustes que están vinculados a la especificación de los derechos, donde ya no se trata de obtener igualdad a través de la equiparación, sino a través de la diferenciación. Es decir, de tener en cuenta determinadas circunstancias que pueden afectar a la vida de las personas para que el acceso a esos derechos lo tenga en cuenta. Mediante unos ajustes, ¿de acuerdo? Que en la norma se establece, luego podemos discutir sobre esto, que se dice que tienen que ser unos ajustes razonables sin que supongan una carga desproporcionada para las personas que tengan que hacer estos ajustes. Normalmente cuando quien tiene que hacer los ajustes en la administración, la carga no está, nunca se va a considerar que es una carga desproporcionada. Esto tiene más que ver con los agentes privados, ¿no? Con los terceros que no son la administración. Lo que se busca, como luego veremos, es que se tienen que eliminar todas aquellas barreras que impidan el disfrute de los derechos en igualdad de condiciones, pero no solamente de condiciones, sino también de oportunidades y de resultados. Es decir, que, eh, que esa titularidad de los derechos sea eh, real, real y efectiva. Con unos datos que luego veremos asociados a otra condición de salud, que es el VIH, nosotros hemos detectado, o tradicionalmente se suelen destacar estos tipos de barreras, ¿no? Las barreras institucionales, las barreras normativas y las actitudinales. De todas ellas, las más complicadas de acabar con ellas son las actitudinales, es decir, aquellas que se basan en determinados prejuicios que puedan tenerse hacia determinadas personas que tienen pues, una determinada condición de salud. Entonces se produce una determinada valoración social, una determinada representación también social de las personas con discapacidad o con enfermedad crónica o con enfermedad renal crónica. Con todo ello, lo que se busca es fortalecer el Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho reconocido en la Constitución, artículo 1 de la Constitución, lo que hay que hacer es fortalecerlo mediante una ciudadanía más activa, que haya un activismo ciudadano, donde las personas que tienen una enfermedad renal crónica, que han sido trasplantadas, no sean, como decía antes, meros objetos de políticas asistenciales, sino que sean verdaderos ciudadanos activos, que haya un verdadero partenariado, por ejemplo, a la hora de elaborar leyes, políticas públicas, en la reforma de las leyes y de las políticas públicas, tiene que haber una verdadera participación.
una verdadera participación, que se tengan en cuenta sus, muchas veces el conocimiento que tienen de la realidad, porque son capaces de detectar problemas que son muy interesantes y que, por supuesto, contribuyen a mejorar las normas. Con esto se busca la inclusión social. Fijaos que no es la integración, sino la inclusión. La inclusión implica transformar realmente la sociedad para que obviamente los dos modelos de arriba, el de exclusión y el de segregación, están más que olvidados, pero creo que tenemos que ir más allá del de la mera integración, ¿vale? En el que, bueno, a las personas con discapacidad, a las personas que son distintas o que tienen unas condiciones distintas, se les tienen como apartados, ¿de acuerdo? No sin llegar a la segregación, pero en una situación, ¿no? De no verdadera inclusión social. Fijaos, esto lo vimos en un caso de la clínica que fue muy interesante, donde a una persona con VIH que pues, iba a ser intervenida por un problema de traumatología, pues se le ingresó en la planta de enfermedades infecciosas. Que claro, puede decir, bueno, pues tampoco es tan grave. Bueno, tampoco es tan grave hasta que van a verte tus familiares que no saben que tienes VIH. Y entonces, ¿qué les dices? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la planta de enfermedades infecciosas? ¿No? Si lo tuyo era de rodilla, ¿no? Se produce la integración, vas al mismo hospital que el resto de personas, pero esto hace que tengas que ir siempre, ¿no? a una sección separada del resto. Bueno, la inclusión intenta romper también esa barrera con la que nos podemos encontrar. Fijaos, hay una cuestión muy importante que se viene estudiando desde los años 60-70, que es la importancia que tienen los determinantes sociales de la salud. Es decir, la salud no es una cuestión que sea meramente una cuestión biológica. Hay un factor, obviamente, que es biológico, pero hay otros determinantes que no son biológicos y que también afectan mucho a nuestra salud y que hace que existan desigualdades en salud no derivadas de elementos biológicos. Bueno, esto es un esquema de los distintos determinantes que puede haber, los determinantes estructurales, los intermedios, los que van a hacer que al final exista una desigualdad en salud. Uno de ellos es el que tiene que ver con la igualdad, es decir, la distinta distribución, una distribución no equitativa de los riesgos y de los beneficios. Pues bien, sobre estos determinantes sociales de la salud intervienen los determinantes legales de la salud, es decir, para, por ejemplo, los ejes de la desigualdad, ¿no? que pueden ser el género o la edad, ¿no? Es decir, dos cuestiones que hay que tener en cuenta en una respuesta basada en derecho, eso se transforma a través de las leyes. O el acceso al mercado de trabajo también se, se determina a través de la ley, eso se transforma a través de las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, estos determinantes sociales y determinantes legales son muy importantes para que se produzca una verdadera protección de los derechos y de la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con enfermedad renal crónica. Fijaos, simplemente haciendo una breve búsqueda, se ven cómo hay ¿no? Como poco impactos de género y etario, ¿no? El ejército expulsa por absentismo a una soldada pacense que tuvo cáncer de mama. Claro, el absentismo se
se debía a que tenía que ir al tratamiento, al tratamiento oncológico, o una trabajadora es despedida por tener cáncer de útero. O en el caso este que tiene el impacto etario que además estamos viviendo ahora, como más del 50% de enfermos renales que necesitan diálisis son mayores de 65 años. Esto es una publicación de un periódico de 65 y más. Bueno, pues estos impactos los tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas y ver cómo la sociedad se tiene que enfrentar a ellas. Estos son los datos de los que os hablaba. En la clínica legal de la cátedra trabajamos, además de con Alcer, con asociaciones de personas con VIH y recibimos muchísimas consultas de ellos. Fijaos, entre abril y marzo, abril de 2019 y marzo de 2020 recibimos en total 286 consultas. Y son números que se vienen repitiendo año tras año. Se producen más o menos entre el 65 y el 67% de las consultas son casos en los que hemos detectado situación de discriminación o de limitación de derechos. Hay otras que simplemente buscan información, que es lo de la alfabetización legal. Bueno, esto lo hacemos todos los años, este análisis de las consultas en los casos de que hay discriminación directa o discriminación indirecta. Y coincide que son de carácter institucional, de carácter normativo, los tristemente famosos protocolos internos, esos protocolos internos que son normas que no tienen publicación oficial, pero que al final determinan el comportamiento de las personas que los reciben, que son destinatarios de ellos, y como os decía, los elementos actitudinales que luego veremos que son muy importantes. Bueno, otro de los temas vinculados a esta respuesta basada en derechos tiene que ver con la igualdad y no discriminación por razón de salud. Es cierto que la enfermedad renal crónica es una situación a caballo muchas veces entre la discriminación por razón de salud o la discriminación por razón de discapacidad. Esto es una situación que a veces puede dejar desprotegida a la persona, porque va a encontrar más protección por la parte de la discapacidad siempre y cuando acceda al 33%, ¿vale? Pero a veces su caso no es una discriminación, no es un caso de discriminación por discapacidad, sino de salud. Ahora veremos. La cuestión de la igualdad y la discriminación es complicada porque la Constitución no prohíbe los tratos diferenciados. Es decir, para buscar la igualdad, para buscar una respuesta justa, yo a veces necesito, lo veíamos cuando hablábamos de la especificación, tratar de forma distinta a los que son distintos, ¿no? En esa formulación clásica de Aristóteles, de la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Bueno, la Constitución, por lo tanto, no prohíbe los tratos diferenciados, lo que prohíbe es la discriminación. Como veis, el trato diferenciado puede ser necesario para obtener un determinado resultado, dar las mismas oportunidades. Esto es fundamentalmente a través del mandato del artículo 9.2 de la Constitución. Existe discriminación cuando el trato diferenciado no es idóneo, necesario y proporcional. Esto es un test complicado de analizar, pero podemos luego verlo a través de algunos ejemplos, ¿no? Que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Esto lo suele hacer, ¿no? el Tribunal Constitucional y se dilucida en estos juicios donde se analiza el artículo 14. Lo que ocurre es que la salud y la discapacidad no están incluidas expresamente en el artículo 14 de la Constitución. Esto o bien
está reconocido en una ley o viene a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y luego hay, como antes os decía, la interseccionalidad de las causas. La interseccionalidad de las causas de discriminación es cuando hay más de una causa de discriminación. Es salud, es discapacidad, es por género, es por edad, es por inmigración, es por una inmigración irregular. Es decir, puede haber muchas causas en las que se puede basar el trato discriminatorio. El trato discriminatorio que, como os adelantaba, básicamente los dos grandes tipos es la discriminación directa, que es cuando de forma expresa una norma afecta a un determinado colectivo de personas, ¿no? Por ejemplo, los problemas clásicos, ¿no? Que pueden afectar a las personas trasplantadas a la hora de acceder a determinados bienes o servicios. Luego podemos ver un ejemplo con los seguros. La discriminación indirecta es más sutil porque son normas que son aparentemente, que son neutras, pero que cuando se aplican afectan negativamente siempre a las mismas personas. Recientemente, bueno, estamos analizando los casos de los estudiantes extranjeros que quieren venir a España, que no son nacionales de un país de la Unión Europea y que se encuentran con un problema de exclusión del sistema de salud, porque ellos tienen que venir con su seguro de salud que muchas veces no cubre por ejemplo, la diálisis o la medicación, lo cual pues es una discriminación indirecta porque al final solamente queremos que vengan estudiantes sanos y sin discapacidad. Y luego la discriminación por asociación es cuando se discrimina a una persona por estar asociada con un determinado colectivo, como puede ser las personas con enfermedad renal crónica. Bueno, pasemos ahora a la cuestión incapacidad, discapacidad, cronicidad, ¿vale? La incapacidad, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que incapacidad y discapacidad son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? La incapacidad es laboral, se fija fundamentalmente en la capacidad que tienen las personas para desempeñar su puesto de trabajo, su profesión habitual. Luego Mar y Sara lo contarán muchísimo mejor que yo. Y hay, bueno, desde el punto de vista ahora del COVID, pues es cierto que se ha establecido una incapacidad temporal, ¿vale? Personas que son especialmente sensibles, pues se les ha reconocido una incapacidad temporal, que tenemos ahora la duda de hasta cuándo tiene que durar esa incapacidad temporal. Esto lleva su procedimiento a través de la seguridad social. Cuestiones importantes que tenemos que tener en cuenta. La posibilidad de que haya una incapacidad permanente absoluta que en principio excluye cualquier tipo de trabajo, pero hay jurisprudencia que dice que no, que sí es compatible la incapacidad permanente absoluta y un trabajo que requiera nuevas capacidades. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, podemos comentarlo, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero que recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Bueno, esto luego lo van a contar Mar y Sara, no me voy a detener mucho en ello, pero como veis, pues hay dudas acerca de hasta cuándo se puede prolongar la incapacidad laboral por COVID, ¿no? Una vez que se estableció que esa persona pues era una persona que era especialmente sensible, que tenía mucho riesgo por el trabajo que estaba realizando. Hoy ha salido publicada esta sentencia muy interesante sobre la obligación que tenían las empresas respecto a la protección de los trabajadores, y es muy interesante porque lo que viene a decir es que lo único que están obligadas a suministrar las empresas son los EPIs, que son los que sirven para prevenir, ¿no? Más que nada para desmontar ese mito de las pruebas, de las PCRs y demás, que bueno, pues tan en boga están, pero que
pues todavía no existe una evidencia científica sobre su utilidad. Desgraciadamente, el Tribunal Supremo, desde hace 1 año y medio más o menos, viene diciendo que la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad pues, se extralimitó en el mandato que había recibido el gobierno de hacer un texto refundido, se extralimitó en su redacción respecto de la anterior norma, que era la LISMI, la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad, bueno, de las personas con minusvalía y demás, que era la antigua denominación, que es la Ley 51 barra 2003. Bueno, eso es una sentencia que son sentencias, es una jurisprudencia que ya va estando bastante establecida en el Supremo, de tal forma que la incapacidad laboral permanente no reconoce automáticamente el 33% de discapacidad. Estaba claro que había que solicitarla, ¿vale? Pero es que ahora además ni tan siquiera te garantiza la obtención del 33% de discapacidad. Y esto, bueno, recientemente es una sentencia del 19 de febrero de este año. Fijaos que, bueno, de esto ya hemos hablado, cuando nos fijamos en la discapacidad y sobre todo en la discapacidad orgánica, no nos tenemos que fijar solo en la condición, que la dimensión personal, sino que tenemos que ver la situación y la posición. Solamente si analizamos situación y posición, seremos capaces de crear una respuesta realmente del modelo social de la discapacidad basada en derechos. Porque en España no sabemos quién es persona con discapacidad. Ya el Tribunal Supremo acaba de generar otra duda más, pero es que si utilizamos la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, es un modelo amplio que se restringe por la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad cuando dice que no solamente hay que tener en cuenta la interacción entre las deficiencias y las barreras, sino que eso tiene que suponer la obtención de un grado de discapacidad del 33%, lo cual hace que las personas con enfermedad renal crónica, por ejemplo, que han tenido un trasplante, vean cómo su grado de discapacidad cuando estaban, por ejemplo, en diálisis, pues se reduzca, incluso se llega a tener por debajo del 33% y pierdan esa condición de persona con discapacidad. La solución dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues es una solución interesante porque lo que hace es considerar que dentro del colectivo de personas con discapacidad están las personas con enfermedad crónica, lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Porque desde un punto de vista utilitarista te da unos mecanismos de defensa, pero desde un punto de vista quizás de la identidad, de la reivindicación identitaria, pues quizás las personas con enfermedad crónica pues requieran un reconocimiento específico. Bueno, en España la cronicidad no está suficientemente reconocida, ¿de acuerdo? Aquí no voy a meter mucho porque bueno, tenemos que saber, ¿no? si realmente las personas con enfermedad renal crónica pues o son personas con discapacidad o son personas con una enfermedad crónica, ¿no? ¿En qué colectivo queremos estar una vez que realmente se construya un modelo social de la discapacidad no basado en el 33%? Bueno, cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? Derecho a la intimidad y derecho a la privacidad. Bueno, son dos derechos diferenciados, ¿de acuerdo? La intimidad personal está en el artículo 18.1 y el derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal está en el artículo 18.4. Mi intimidad personal es lo que intenta es proteger que yo no sea obligado a revelar una serie de datos íntimos, de información íntima que
que yo no quiero que la gente conozca, ¿de acuerdo? Eso sería la intimidad personal. Todo derecho está sujeto a límites. Entonces, por ejemplo, la intimidad personal se puede limitar cuando yo voy al médico y me pregunta, bueno, pues qué me pasa, ¿no? O tengo que colaborar en la elaboración de mi historia clínica. Una vez que yo revelo, porque hay una ley que, bueno, que de alguna manera me obliga, si quiero obtener un determinado servicio, a contar ese dato tan sensible sobre el que en principio no puede haber tratamiento de datos. Pues bien, una vez que yo se lo digo al médico, ya entraría en juego el artículo 18.4, que es el derecho a la confidencialidad de los datos de carácter personal, es decir, que los datos que están en la historia clínica sean confidenciales, que se proteja, ¿de acuerdo? Que haya un habeas data, es decir, que yo pueda tener un control sobre esos datos, ¿no? Y que estén protegidos con las medidas de seguridad adecuadas. Esto afecta, luego lo podemos discutir. Por ejemplo, si me puede obligar mi empresa a que me haga la prueba del COVID, la respuesta es que no me puede, no me puede obligar. Me puede obligar a que yo utilice métodos de seguridad, los guantes, las mascarillas, los geles, las gafas protectoras, las pantallas. Pero la prueba del COVID no me puede obligar a hacérmela por lo que os decía antes, es decir, porque tampoco se sabe muy bien cuál es de momento su utilidad. Como tampoco estoy obligado a declarar sobre mi estado de salud por ser población sensible. Es decir, todo lo anterior, lo que os van a explicar luego Mar, es a voluntad del trabajador. Entre otras cosas porque suele haber siempre medidas de protección que son menos invasivas de mi intimidad y de mi privacidad. Esto es la idea de la generalización de las medidas universales de prevención de la transmisión o de prevención del contagio, que lo que hacen es equipararnos a todos. Un derecho que hay que tener en cuenta que es muy importante. El derecho a la segunda opinión médica. Bien, esto es una garantía básica que viene en la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, artículos 4 y 28. ¿Vale? Esto es una ley, la ley estatal, pero es de configuración en cada comunidad autónoma. ¿Qué ocurre? Pues que cada comunidad autónoma, y esto es muy importante para las personas con enfermedad renal crónica y los trasplantados y los que puedan estar afectados de COVID, cada comunidad autónoma ha hecho de su capa un sayo. Nos podemos encontrar con comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que lo anuncia bombo y platillo en su página web, pero que luego, cuando vas a la ley de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, dice que pues, sí, efectivamente existe el derecho a la segunda opinión médica, pero, y lo vuelve a decir en su página web, en aquellas supuestos previstos reglamentariamente. Bueno, yo me pasé el otro día toda una mañana intentando encontrar el reglamento para ver cuáles son esos supuestos en la Comunidad de Madrid. No lo encontré. ¿Vale? No lo encontré. Una cosa es la libre elección de profesional y otra cosa es la segunda opinión médica. Sobre la libre elección de profesional está todo regulado, pero sobre la segunda opinión médica no hay nada regulado en la Comunidad de Madrid. Nos podemos encontrar otras comunidades autónomas que sí lo hacen. Castilla, simplemente voy a traer estos dos ejemplos porque son dos modelos distintos, ¿no? Uno, el de Castilla, en el de Castilla y León, muy claro, donde establecen los supuestos claramente: enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedades degenerativas del sistema nervioso periférico, enfermedades desmielizantes, neoplasias malignas. Aquí entraría, por ejemplo, el cáncer renal, ¿no? Neoplasias malignas. Pero los trasplantes no estarían aquí, salvo que encontrásemos alguna relación con alguno de estos cuatro. En cambio, la Junta de Andalucía dice que es mucho menos precisa, lo cual
bueno, está más sujeto a interpretación, ¿no? Por un lado, pero amplía un poco los supuestos, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital. Bueno, pues un trasplante podría estar aquí. O padece una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente tu calidad de vida. También estarían ahí, ¿no? La cuestión de los trasplantes. Y esto es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque hay que acabar con esta situación. Es decir, no es solamente la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Es decir, las Islas Baleares, por ejemplo, también tiene esta misma situación de ausencia de reglamento. Entonces, bueno, habría que ir a un modelo en el que hubiera mucha más seguridad y sobre todo que se pudiera ejercer realmente el derecho, ¿vale? Acordaos de lo que antes decíamos, soy titular de un derecho, pero no puedo acceder al mismo. Bueno, ensayos clínicos y voy bastante mal de tiempo. Bueno, con los ensayos clínicos hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que esto no es la práctica clínica habitual y que el objetivo de los ensayos clínicos no es proveer el mejor tratamiento a la persona que va a participar. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene absolutamente nada que ver la práctica clínica habitual con el ensayo clínico. En la práctica clínica habitual sí que se pretende proveer el mejor tratamiento a la persona y además el tratamiento que haya consentido la persona. En los ensayos clínicos lo único que se hace es consentir la participación, pero una vez que está dentro del ensayo clínico, como ahora veremos, se produce la aleatorización. Además, yo no tengo derecho a participar en los ensayos clínicos, tengo derecho a ser informado de que puedo participar en un ensayo clínico, pero tengo que cumplir los criterios de inclusión y no estar dentro de los criterios de exclusión, que en ningún caso pueden ser discriminatorios. Y aquí sí que no me puedo detener mucho. Cuestiones importantes a tener en cuenta dentro de los ensayos clínicos, que se va a producir la aleatorización. ¿Vale? La aleatorización. Y esta aleatorización hace que yo pueda estar en el grupo control, es decir, en el grupo control, que es el grupo sobre el que no hay una intervención de investigación. ¿De acuerdo? Pero que por caer en ese grupo a lo mejor puedo evitar un daño, porque los ensayos clínicos lo que buscan es obtener información. Obviamente, dependiendo de la fase en la que nos encontremos, pues habrá más o menos incertidumbre y se buscarán no solamente respuestas sobre la seguridad, sino sobre la eficacia, que son completamente distintas, ¿de acuerdo? En la clínica legal llevamos desde el año 2001 evaluando en ensayos clínicos y si existe cualquier duda podemos ayudar a la hora de comprender un poco de qué va, sobre todo la hoja de información y el documento de consentimiento, ¿no? Estos son, digamos, los requisitos básicos, ¿no?, que debería tener cualquier ensayo clínico para ser éticamente aceptable. Un tema que también va a tener mucha relevancia con el COVID, que es la contratación de seguros de personas. Seguros de personas son aquellos bueno, donde lo que se asegura es un determinado hecho sobre una persona física. ¿De acuerdo? Básicamente los tres grandes serían vida, salud y decesos, ¿de acuerdo? Bien, no sé si, y esto lo podemos analizar y lo hemos visto mucho en las consultas analizadas con las personas con VIH, que en el año pasado fueron casi, no sé si llegaron a 40 o superaron por poco las 40. Pero hubo una reforma en el 2018 que lo que hacía era por un lado, modificar el Real Decreto Legislativo 1/2007, que es la Ley de Consumidores y Usuarios, y por otro lado, la Ley
50/1980, que es la ley de contrato de seguro. Fijaos que había una mención expresa a VIH, SIDA, ¿vale? Pero también había una referencia a otras condiciones de salud. Además, había un mandato al legislador de que un año, o sea, 12 meses después de la entrada en vigor, tendría que haber una especificación de a qué otras condiciones de salud se refería. Bueno, pues ni está ni se le espera esa determinación de cuáles son esas otras condiciones de salud. Que claro, puede ser la enfermedad renal crónica, puede ser la situación de los trasplantes, pero también puede ser la situación, la condición de salud por COVID. Sobre todo la disposición adicional quinta lo que ha hecho es solucionar el problema que es generado por la disposición adicional cuarta, que hace referencia a las personas con discapacidad, pero solo aquellas que tengan el 33% de la discapacidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ha ocurrido, y os cuento la experiencia de las personas con VIH, es que cuando han visto que ya podían ir a contratar porque la ley decía que no podían establecerse procedimientos de contratación diferentes, ni imponer condiciones más onerosas, es decir, cobrarles más, pues fueron a contratar a los seguros. Y la respuesta ha sido negativa por parte de las empresas aseguradoras. ¿Vale? Es cierto que ellos tienen una posibilidad, que es de no contratar si existen, como veis ahí, causas justificadas, proporcionadas y razonables que se hayan documentadas previa y objetivamente. La cuestión es que no hay esas causas. O sea, no se están proporcionando esa justificación. ¿De acuerdo? Claro, el problema de esto es que si quieres encontrar esa justificación, tienes que ir a juicio contra una aseguradora, porque los procedimientos extrajudiciales no son muy efectivos. Voy terminando ya con esto, simplemente presentaros el servicio que podéis acceder a él a través de la página web de Alcer. Nosotros básicamente necesitamos simplemente una dirección de correo electrónico, no es necesario que nos pongáis el nombre, ni apellidos, ni el DNI, ni nada por el estilo, porque entendemos que, que las personas quieran preservar su intimidad. Y por último, decir que es totalmente gratuita. ¿De acuerdo? Es un servicio que presta la universidad a través de un grupo de profesores y de estudiantes que lo que intentan es los estudiantes aprender a ser mejores abogados y abogadas, pues desarrollando habilidades profesionales y también asumiendo una función de búsqueda de la justicia social, ¿no? De encontrar una sociedad más justa. Bueno, estos son una serie de folletos que los hicimos para VIH, pero que con ciertas modificaciones también podrían servir para las personas con enfermedad renal crónica. Se pueden encontrar fácilmente en Internet. Y nada más por mi parte. No sé si me he pasado demasiado del tiempo asignado. Estas son las coordenadas donde nos podéis encontrar, las direcciones de correo electrónicos, nuestro Twitter, Facebook y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.